Muy bien, bueno, ahora continuamos con esta segunda parte y vamos a enfocarnos al resto de las funciones. Si observan, pues ya voy como que más rapidito. A ver, aquí se me movió, ya. Ok, aquí tengo la plumita. Lista. Bueno, entonces tenemos el resto de las funciones que vamos a abordar en clase. Y si te das cuenta, ahorita que escriba la fórmula y el ejemplo, pues realmente no tienen chiste. Por eso es que voy muy rápido. Entonces aquí f' de una función logarítmica es 1 entre x. Y para poner un ejemplo, podríamos decir f de t. O sea, nada más voy a cambiar la pura variable. Entonces f de t, f' de t es igual a 1 sobre t. Esto es porque estamos hablando de una derivada de una función simple. La exponencial, esa sí que está bien chula. Su derivada es ella misma. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Igualmente un ejemplo sería cambiar la variable e a la t. Entonces f' de t es igual a e a la t. Y luego tenemos la exponencial base a. Su derivada es ella misma, solo que agregamos logaritmo de la base. Un ejemplo sería igual cambiar la variable a la t y su derivada es a la t por logaritmo de a. Y luego las dos trigonométricas que vamos a ver. F' de x es igual a, o sea, la derivada de seno es coseno de x. Un ejemplo sería cambiar la variable, f de t es igual a seno de t. Su derivada es coseno de t. Y la derivada de coseno de x es negativo seno de x. Un ejemplo es pues cambiar la variable, f de t es igual a coseno de t, entonces f' de t es igual a menos seno de t. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio de la página 219. Igualmente puedes darle pausa, resolverlo tú y luego cotejar. Entonces tenemos aquí y igual al logaritmo de 25. ¿Qué tipo de función es? Pues es una función constante y su derivada es 0. Luego tenemos f de t igual a e a la t. ¿Qué tipo de función es? Pues una exponencial. Exponencial, esta es una n. Exponencial, base e. Y su derivada, f' de t, es igual a e a la t. Y luego tenemos y igual a 1 sobre x a la quinta. Con solo ver que el exponente es un número real, ya estamos hablando de una función potencia. Y su derivada es menos 5 por x a la menos 6, simplificando menos 5 sobre x a la 6. Luego tenemos 2pi a la x. Si vemos que el exponente es una variable, estamos hablando de una función exponencial. Y su derivada es ella misma, o sea, 2pi a la x por logaritmo de la base, o sea, logaritmo de 2pi. Luego tenemos la función logarítmica. Es obvio porque aparece ln y y' es 1 sobre x. Y luego tenemos y igual a seno de x, pues obviamente esta es una trigonométrica. Y su derivada es coseno de x. Luego tenemos f de x igual a e al cuadrado. Esta es una función constante porque no vemos por ahí la x. Y su derivada, f' de x, es 0. Y tenemos f de x igual a coseno de pi. Esta también es una función constante. Y su derivada es 0. ¿Por qué? Porque no aparece la variable. ¿De acuerdo?
Entonces el reto de este tema, aunque sea muy sencillo, es justamente identificar a los tipos de funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ir a las propiedades de la derivada. Entonces, esto también debe de ser muy familiar para ti. Aquí tenemos la derivada de un polinomio. Entonces vas derivando término con término, de un producto, de una constante por función y de un cociente. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Aquí tenemos un polinomio, vamos a derivarlo. Entonces, como dice la propiedad, pues vas derivando término por término. Entonces aquí nos queda que f' de x es igual a, esta es una constante, su derivada es 0, la derivada de esta es una exponencial base a, o sea nos queda pi a la x por logaritmo de pi, más, y esta es una función potencia, porque 3.1416 es un número real, entonces nos queda pi por x a la pi menos 1. Simplificando para que ese cerito no se vea ahí raro, nos queda pi a la x, logaritmo de pi, más pi por x a la pi menos 1. Y este es el resultado de nuestro polinomio. Muy bien. Con respecto a la propiedad de constante por función, aquí me adelanté porque es importante que tú seas eficiente y que no la confundas con la regla del producto o del cociente, porque vas a trabajar más. Aquí vemos que el logaritmo de 2 es una constante que está multiplicando a la función exponencial. Entonces, la propiedad sugiere que la constante se quede ahí y que derives a la función. Por lo tanto, f' nos queda logaritmo de 2 por la derivada de e a la x, pues e a la x. Y ahí tenemos el resultado. En este otro caso, aunque tú veas la e al cuadrado en el denominador, no es un cociente, es una constante. Esto es lo mismo que tener 1 entre e al cuadrado por seno de x. Entonces, la derivada va a ser igual a 1 entre e al cuadrado por la derivada de seno, que es coseno. O sea, coseno de x entre e cuadrado. Incluso tú puedes derivar desde aquí. No es necesario que hagas este paso. O sea, f' de x es igual a, si yo veo que la constante está en el denominador, pues ahí la dejo y derivo el numerador. Ojo, siempre y cuando el denominador sea una constante. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver la regla del cociente y del producto. Primero la del producto. ¿Cómo la voy a distinguir? Pues muy fácil, porque tú vas a observar que hay dos funciones que contienen a la variable x. Mira, aquí está. Esta contiene a la variable x, es una función potencia, y esta es una función logaritmo, que se están multiplicando. O sea, no tengo constante por función, tengo dos funciones. ¿De acuerdo? Entonces, como son dos, no tengo más remedio que utilizar la propiedad del producto, que es la propiedad 2. Entonces, la función x pues puede ser la primera y la función g la segunda. Y entonces derivas la función f y derivas a la función g. Y luego simplemente desarrollas la regla del producto. La voy a desarrollar acá arriba. Entonces dice f, que es x cúbica, por g', que es 1 sobre x, más g de x, que es logaritmo de x, por f'. Entonces, y' es igual, aquí tú puedes simplificar, porque al multiplicar me queda x al cubo entre x, o sea, x cuadrada, más
Y aquí te sugiero que lo que no sea el argumento, o sea, lo que está después del logaritmo, que lo pases al principio. O sea, 3x cuadrada por logaritmo de x. Seguramente de pronto puedes ver que hacen un factor común a manera de simplificar más. Se puede hacer. Si esto lo entiendes, pues es mejor que lo hagas, pues entre más simplificada esté la respuesta, es mejor. Muy bien. Y finalmente tenemos a la regla del cociente, y es la misma idea. Tiene que haber una función arriba y una función abajo. Arriba tengo una función potencia, abajo tengo una función trigonométrica. Entonces es un cociente, utilizo la propiedad 4. Entonces aquí sí importa que f sea la de arriba y que g sea la de abajo. Y ahora derivas cada una. Aquí me queda 2y y aquí me queda coseno de y. Y luego aplico la propiedad. Me voy a ir acá arriba porque no tengo mucho espacio. Entonces y' es igual a, dice g, que es seno de y, por f', que nos dio 2y, menos f, que es y cuadrada, por g', que fue coseno de y. Y esto entre g al cuadrado, o sea, entre seno de y todo al cuadrado. Vamos a ver si podemos simplificar. Lo único que veo que se puede hacer aquí es sacar a la y como factor común. O sea que y' va a ser igual a y factor de 2 por seno de y. O sea, esta la factorizo y el 2 lo estoy pasando adelante. Menos y por coseno de y. Y todo esto entre seno cuadrado de y. Y ahí tenemos la respuesta final. La voy a anotar acá abajo para que se vea más limpio. Y por 2 seno de y menos y por coseno de y. Y todo esto entre seno cuadrado de y. ¿Ok? Entonces, igual que en las funciones simples y compuestas, aquí es importante reconocer que se trata de una constante por una función o de dos funciones que se están multiplicando o dividiendo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ahora hay que realizar la tarea. Creo que ya sería todo por hoy. Si tienes dudas, pues puedes revisar el video una y otra vez hasta que nos quede claro. ¿De acuerdo? Bueno, te deseo mucho éxito en tu tarea. Hasta pronto.